Hola niños, muy buenos días. Espero que estén muy bien, que hayan pasado una excelente semana de descanso y disfrutado con sus familias. En la semana número 24, en las asignaturas de artes visuales y tecnología, vamos a continuar trabajando con nuestro sobrerelieve de un patrimonio cultural. Recuerden que en la primera semana que nos enfocamos a este trabajo, ustedes dejaron el dibujo hecho de manera súper simple sobre un patrimonio local o nacional, ¿ya? Y en la semana anterior, previa a la semana de descanso del 18, lo que estuvimos haciendo fue generar este sobrerelieve. ¿De qué manera lo hicieron? Fue con los siguientes materiales: con una caja de huevo, con un recipiente con agua en el cual ustedes dejaban reposando, ¿cierto? La cajita de huevo recortada súper pequeña para que así las fibras del cartón se pudiesen deshacer, ¿ya? Y lo que íbamos a hacer era una pasta o el papel maché. ¿De qué manera lo hacíamos, cierto? Era dejando reposar estas cajas de huevo con agua, ya dejarla al menos unos 2 o 3 días, revolverlas esporádicamente, ya para poder hacer la consistencia del papel. El objetivo de trabajo en esta semana es que ustedes creen trabajos visuales a partir de la percepción de los sentimientos e ideas generadas a través de la percepción, o más bien de la observación de manifestaciones culturales o estéticas referidas a la diversidad cultural. ¿Ya? En este caso nos enfocamos en el patrimonio nacional. Entonces, vamos a ver nuevamente cómo se hacía el papel maché. Para eso, ustedes usaban los materiales. Era la caja de huevo, ¿cierto? Que la dejaban reposando en un recipiente con agua. En esta semana lo que hacemos, o más bien para poder comenzar a hacer estos relieves, ustedes ¿qué hacían? ¿Cierto? Dejaban estrujar esto luego de que hicieron que reposara durante unos días esta mezcla, y le sacaban todo el exceso de agua, lo estrujaban lo mejor posible para luego mezclarla con cola fría. Entonces, ¿de qué manera vamos a hacer el papel maché o esta masa para trabajar? Es así: dejan reposar la caja de huevo durante varios días en un recipiente con agua, la revuelven esporádicamente y luego le quitan el exceso de agua. La idea de sacar el exceso de agua, ¿cierto?, es que nos quede solamente la fibra del cartón para mezclarla con la cola fría. Entonces, luego ustedes le echan harta cola fría a esta mezcla. ¿Por qué tanta cola fría? Porque así nos queda una masa más resistente, ya que se va a adherir mucho más fácil a nuestro cartón, en donde ustedes tenían el dibujo de del patrimonio cultural. ¿Cuál es la definición del sobrerelieve, cierto? Es generar elevaciones dentro de un plano. En este caso era el dibujo del patrimonio cultural. ¿Y de qué manera lo hacían? Era agregando esta pasta sobre el dibujo realizado en el cartón. ¿Ya? De esa manera ustedes hacían este sobrerelieve. Recuerden que esta semana debería estar listo el sobrerelieve y nos enfocamos solamente a pintar, a dar los distintos efectos de nuestro patrimonio seleccionado. Recuerden, podría ser un lugar específico o un icono cultural de nuestro país. ¿Ya? Entonces, una vez que ustedes ya vieron cómo se hacía este papel maché, vamos a proceder a pintar nuestro patrimonio. Le agregan bastante cola fría
para que se pueda adherir súper bien a la superficie. Ya niños, tenemos listo nuestro sobre relieve con el papel maché en las distintas partes donde queremos darle el efecto, ¿cierto?, de alzamiento. Y lo que vamos a hacer es, en una paleta o en cualquier otra superficie como un plástico, un cartoncito duro, vamos a echar los distintos tonos de colores que vamos a utilizar para hacer nuestro paisaje, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es ir pintando primero las áreas que son planas, ¿ya? En donde no pusimos nuestro papel maché para hacer los diversos efectos. En este caso, yo hice el bosque de araucarias y vamos a comenzar a pintar la parte del lago que lo rodea. Tiene algunos efectos. Vamos mezclando directamente sobre la pintura, o sea, sobre la superficie. Tratamos de cubrir todas las áreas, así que lo ideal es que tengan un pincel que sea más bien suave, ¿ya? No tan tosco, para poder pintar. Es importante también que ustedes tengan el referente del cual ustedes sacaron este patrimonio cultural o donde extrayeron esta imagen, para que así la puedan visualizar las veces que sean necesarias y para poder ver también los tonos, los colores que se utilizaron. Cubrimos toda nuestra superficie hasta ir dando los colores o los efectos necesarios. Recuerden que es importante dejar secar nuestro trabajo antes de pintar o de colorear, y así evitamos estropearlo o que se nos cambie el color de la pintura con la humedad del papel maché. ¿Por qué es mejor pintar primero la base, lo que no tiene el papel? Porque así después no tenemos problema en que se nos contamine o se nos vaya manchando el resto de nuestro paisaje o de las áreas, las partes que nosotros deseábamos pintar, ¿cierto? O resaltar más bien. Para eso hicimos el sobre relieve, para resaltar algunas zonas de nuestro paisaje. Tengan cuidado, no vayan a contaminar o a manchar todo con la pintura blanca, que es más difícil, ¿cierto?, después de volver a la normalidad. La idea es que ustedes puedan ir mirando, ¿cierto?, el paisaje para poder así presentar los colores. La idea, ¿cierto?, es ir generando las mezclas de colores en el mismo formato en la superficie y no utilizar un mezclador. ¿Por qué es mejor así? Porque realza, o más bien genera el efecto visual de la naturaleza. Recuerden que hay distintos tonos en la naturaleza que no son colores más bien planos, y por eso utilizamos la mezcla directa. Tenemos la forma del agua o del paisaje, ¿cierto? Y vamos a ir generando los distintos tonos para hacer este bosque, ¿cierto? El bosque de las araucarias. Primero vamos a pintar con un tono de verde más oscuro, haciendo pequeños manchones. Recuerden que la pasta también lo que hace en el relieve es que nos deja una superficie que no es uniforme,
¿ya? Sino que más bien nos queda con estos relieves que también nos permiten generar un efecto de luces y de sombras en nuestro trabajo. Vamos dando algunos toques más pálidos, después vamos a ir haciendo los tonos de las sombras. La idea es que ustedes dejen secar primero el otro color y así vamos haciendo los efectos y no se nos mezcla la pintura. Podemos agregarle un poco de oscuridad o de sombras a la parte inferior. Recuerden que esto es un bosque y siempre debajo de la copa de los árboles está la sombrita, la oscuridad, y vamos haciendo los efectos. Pintamos las distintas áreas. En este caso, ¿cierto? Mi bosque es más bien de colores bastante parecidos. No hay tanta diferencia en los tonos como pueden ver en la paleta de colores. Y como les decía, la idea es ir generando los efectos de luces y de sombras aprovechando los relieves realizados con el papel maché y además mezclando los colores, los distintos tonos en el soporte, en nuestra obra de manera directa. Ya, entonces, obviamente, seleccionamos un tono que sea un tono neutro, en este caso un verde, buscamos un tono que sea más claro para dar las luces y un tono más oscuro para ver las sombras. De esa manera se generan los cambios en las tonalidades o en los colores. Entre más cerca esté de nosotros, ¿cierto? Mucho más luz o más claridad vamos a tener. Y los planos que son más al fondo tienen mayor oscuridad debido a que el lente de la cámara siempre nos genera ese efecto. Igual hacemos los tonos de las sombras de acá abajo. Bueno, en realidad cada uno de ustedes sabe, ¿cierto? O tiene el modelo por el cual se guió para hacer su trabajo del relieve. Algunos de ustedes iban a utilizar iconos más bien culturales, como por ejemplo pueden ser los moai, ¿cierto? ¿Qué otro icono teníamos en la zona? Aquí en esta zona centro podríamos considerar como la alfarería en Pomaire, ¿cierto? Para poder hacer representaciones o iconos de esas zonas. Habían lugares turísticos también. Ustedes eran libres de seleccionar o de escoger qué zona iban a representar. Ya, ahora hacemos la parte posterior, las sombras, y mezclamos el tono verde con el negro un poco más oscuro para hacer la pintura de acá del fondo. Podemos ir mezclando de manera directa, ¿cierto? Cubrimos todas las áreas. Aunque igual hacemos los efectos de las sombras o de las luces. Y vamos a pintar ahora la parte con nieve del volcán, ¿cierto? La nieve tampoco es muy uniforme, sino que más bien tiene relieves también.
la idea de esta pintura es que aprovechemos la forma del relieve para generar los diversos efectos. Si ustedes se dan cuenta, cambia bastante, ¿cierto?, la forma gracias a nuestro sobrerelieve, y eso le genera un efecto mucho más realista. Ya, si pueden ver, ¿cierto? Ahí están los relieves, pero cuando los vemos así, le genera el efecto de la profundidad cuando tenemos la diferencia en este soporte. Ya, entonces aprovechamos, ¿cierto? Ahora vamos a pintar la parte del cielo. Me faltaría solamente pintar la zona con las araucarias y estaríamos listos con mi trabajo. Espero que ustedes también lo puedan terminar lo más pronto posible. Recuerden, la primera parte, la primera etapa era hacer el dibujo en el cartón o en el soporte en el cual ustedes iban a trabajar. Luego del dibujo dejaban reposando el papel maché y al final lo que hacían era cubrir, ¿cierto?, las zonas con relieves con este papel maché, y así generaban los efectos de profundidades que le damos a nuestro trabajo. Espero que les haya gustado esta actividad, que se hayan entretenido bastante y poder ver pronto sus resultados, niñas. Bien, y así nos va a quedar nuestro trabajo. A mí solamente me faltaría pintar el sector de las araucarias, pero si se dan cuenta, ¿cierto?, nos da el efecto de la profundidad el hecho de tener los relieves. Cuídense, niños, que estén muy bien y nos vemos en la clase vía Skype.